empezar con la asesoría. Hoy vamos a ver varios temas de neonatología que son importantes porque vienen bastante en lo que son las preguntas del examen en casitos clínicos y también porque en general en neonatología son lo más frecuentes, ¿no?, que vamos a encontrar. Vamos a empezar. Uno de los primeros son las infecciones intrauterinas, conocidas como infecciones TORCH, y también vamos a ver lo que es la infección por SIDA, ¿no? Entonces, ¿qué significa TORCH? Estas son las iniciales de estas infecciones, ¿no? Por ejemplo, la T es de toxoplasmosis, la O es de otras infecciones que incluyen sífilis, hepatitis B y VIH. Tenemos la R, que es de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes simple virus, ¿no? Todas estas infecciones son las que van a componer las infecciones TORCH. Bueno, vamos a empezar con la primera, que es la toxoplasmosis. Tenemos que es un protozoo intracelular obligado. Hay una transmisión humano-humano y madre-feto, ¿no? Y también recordar que también se dan los gatos durante su primer año de vida, ¿no? Es más frecuente que se dé esta infección en el tercer trimestre, pero hay mayor riesgo en el primer trimestre. Porque en el primer trimestre, como ya sabemos, es donde se forman todos los órganos. Y si se da esta infección en el primer trimestre, es que la infección va a ser más grave, ¿no? Va a tener consecuencias más graves en el feto, en el recién nacido. Bueno, esta se puede dar por vía hematógena o por el canal de parto, se puede dar la infección. También está asociado a lo que es un RCIU, que no se acuerdan, es la restricción del crecimiento intrauterino que vimos en la clase pasada. También está asociado a lo que es hepatosplenomegalia, ictericia y anemia. Lo que deben recordar siempre de la toxoplasmosis es que se presenta lo que es la triada de Sabin, que está conformada por lo que es hidrocefalia, coriorretinitis y calcificaciones intracraneales, ¿no? Una clásica que siempre deben recordar: triada de Sabin, toxoplasmosis, hidrocefalia, coriorretinitis y calcificaciones intracraneales. Pero si se asocia a lo que son las convulsiones, eso ya sería conocido como la tetrada de Sabin. Bueno, en cuanto para el diagnóstico de esta infección, se debe hacer un aislamiento del parásito, una histopatología o un PCR, ¿no? También se puede hacer lo que es la prueba de aglutinación de látex, prueba de fijación de complemento, inmunofluorescencia indirecta y ELISA. Y en cuanto al tratamiento, va a depender del screening que se haga en IgM. Porque como sabemos, todas las madres en su control prenatal tienen que hacerse un descarte de sífilis, ¿no? De que tenga una infección de sífilis. Y si se hace el diagnóstico prenatal, se le da espiramicina. Y si ya se encuentran los recién nacidos, los medicamentos que se le va a dar son la sulfaviacina más pirimetamina más ácido fólico por 12 meses. Si encontramos compromiso ocular, como ya vieron que es componente de la triada, que es la coriorretinitis, lo que vamos a darles es la sulfaviacina más clindamicina más corticoides. Después pasamos a otra de las infecciones que componen el TORCH, que es la rubiola congénita. Y acá vamos a ver en qué semanas se dan más frecuente. Es en las primeras 8 semanas. El 50% en las primeras 8 semanas de infección. El 40% se da en la semana 9 a 12 y el 16%, la menor cantidad, de la semana 13 a 16. Acá la triada que deben recordar es la triada de Gregg, que está conformada por lo que son cataratas, sordera, enfermedad cardíaca, ¿no? Y si se le asocia microcefalia, ya sería un síndrome de Gregg. Para el diagnóstico se va a hacer lo que es serología específica IgM. Y bueno, como ya sabemos, el cultivo se hace en muy pocos lugares y solo en laboratorios especializados. Y también se puede pedir lo que es la PCR, ¿no? Reacción en cadena de polimerasa. Para la prevención se da lo que es la vacuna antirrubiola, también la IgG específica antirrubiola y el aislamiento del contacto. Después, otra de las infecciones que debemos tener en cuenta es la infección por citomegalovirus. En la clínica lo que vamos a encontrar es prematuras del recién nacido, va a haber microcefalia, RCIU y síndrome purpúrico. Para el diagnóstico debemos hacer un cultivo viral
PCR y IgM específica, ¿no? En algunos casos. En cuanto al tratamiento, como esto es un virus, se le va a dar un antiviral, ¿no? Que es el ganciclovir, 10 miligramos kilogramo día, endovenoso cada 12 horas por 6 semanas. Después pasamos a lo que es infección por herpes simple virus. Bueno, como sabemos, esta tiene una transmisión humana y no solo va a afectar la piel, sino también el sistema nervioso central en algunos casos, que son raros, pero siempre debemos sospechar en los recién nacidos. Y es más frecuente que se dé por el herpes virus simple tipo 2, ¿no? En cuanto a la clínica, la más grave sería la afección del sistema nervioso central, que va a dar una encefalitis herpética. Después tenemos otras manifestaciones como enfermedad localizada, que vamos a tener una enfermedad cutánea ocular oral, con las vesículas que ya conocemos. Puede ser también diseminada, puede haber enfermedad neurológica con síntomas neurológicos. Y bueno, las vesículas, ampollas, y también puede presentar queratoconjuntivitis, ¿no? Queratoconjuntivitis viral. Y bueno, una enfermedad diseminada, ya que ya va a comprometer todo el estado general del paciente, vamos a encontrar que puede haber anorexia, vómitos, fiebre, ictericia, sangrado y asociado a shock y lo que es la encefalitis, ¿no? Para el diagnóstico, vamos a hacer lo que es un cultivo de secreciones, una PCR, serología combinada para tanto el tipo 1 y el tipo 2 de herpes. Y bueno, también se le puede pedir IgM específico, ¿no? Y bueno, como en tratamiento, se le va a dar aciclovir, 20 miligramos kilogramos dosis endovenoso cada 8 horas por 14 días. Y otra opción que también se maneja es la vidarabina. Otra infección que debemos tener en cuenta es la hepatitis B. Y bueno, tenemos que el 90% de los recién nacidos infectados es un portador crónico, ¿no? Ya que como sabemos, esta puede tener una presentación aguda y en otros casos una presentación crónica, ¿no? El diagnóstico se va a ver, como ya sabemos, con el antígeno de superficie en los primeros días de vida y madre también vamos a realizar esas pruebas, ¿no? Y si nos van a salir positivos, estaríamos dando el diagnóstico de hepatitis B. También debemos evaluar lo que es las transaminasas y la bilirruinemia diferencial. Para el tratamiento, lo que se va a indicar es la inmunoglobulina hiperinmune, 0.5 mililitros dentro de las primeras 12 horas de vida. Se va a dar de forma intramuscular y después se va a dar la vacuna antihepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida, ¿no? Y también una de las infecciones que debemos tener en cuenta es la sífilis congénita. El paso de este virus, de esta bacteria, suele ser entre la semana 16 y 18 del embarazo. Esa es en el tiempo que se hace más frecuente que pase, ¿no? Y deberíamos sospechar de esta si encontramos las siguientes manifestaciones. Por ejemplo, en manifestaciones mucocutáneas podemos ver lo que hay púrpura, péntigo, palmoplantar, lesiones maculopapulares, puede haber condilomas, que pueden ser planos, también puede haber lo que son petequias, ¿no? En cuanto a manifestaciones renales, podemos encontrar un síndrome nefrótico, ¿no? Vamos a ver el edema del paciente. Y después tenemos también manifestaciones en el sistema nervioso central. Podemos ver una meningitis aséptica, una pseudoparálisis de Parrot. Y bueno, también podemos encontrar lo que es la chorioretinitis y la retinitis a nivel ocular. Este también hay otro tipo de sífilis congénita que le denominan tardía. Y como su nombre lo dice, los síntomas en ya niños un poco más grandes, ¿no? Y lo que vamos a encontrar son dientes de Hutchinson, que como lo que ven acá. ¿Ven mi puntero? ¿Ven la flechita? No. ¿Chicos? ¿No se ve la flecha?
Ahora, ahora sí Sí, logran ver el puntero. Ok, gracias. Bueno, ya estamos hablando de la sífilis congénita tardía. Acá lo que vamos a encontrar son los dientes de Hutchinson, que es lo que ven acá. Característico esta forma de los dientes de Hutchinson. Después tenemos la queratitis intersticial. También vamos a encontrar lo que es la nariz sencilla de montar con una frente olímpica, o sea, amplia. También podemos encontrar lesiones asociadas al sistema nervioso central, como retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, sordera y ceguera, ¿no? Para el diagnóstico tenemos las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas, ¿no? Y ya conocen. En cuanto al caso de sífilis congénita, este sería que cuando hay un producto de una gestación, de una gestante con sífilis y sin tratamiento adecuado. O sea, hay una madre que le han diagnosticado sífilis y está dado a luz a un bebé, ¿no? Y ese bebé es un caso de sífilis congénita, porque esta madre no ha recibido tratamiento completo ni adecuado. También todo producto de la gestación o niños menos de 2 años de una madre con serología reactiva para sífilis y con evidencia clínica o laboratorial de infección por sífilis, ¿no? Entonces, si encontramos una madre que tiene da positivo para sífilis, debemos sospechar que ese niño tenga sífilis, ¿no? Siempre que la madre tenga alguna evidencia de, ya sea clínica, con alguno de los síntomas, o laboratorial de infección por sífilis. Bueno, en cuanto a esto, después se recomienda lo que es un estudio anatomopatológico de la placenta, también un examen físico completo, las pruebas serológicas y un examen de campo oscuro de secreciones del niño. Bueno, y en cuanto al tratamiento, recordar que el tratamiento es diferente tanto para la madre como para el recién nacido. El tratamiento para la madre va a constar de la penicilina benzatínica, 2.4 millones, unidades internacionales intramuscular, una vez por semana por 3 semanas, ¿no? Acuérdense, penicilina benzatínica. Bueno, sería un tratamiento adecuado cuando la última dosis de esta penicilina es aplicada a la gestante 4 semanas previas al parto. Esto sería lo adecuado, ¿no? 4 semanas antes del parto se revisa su última dosis de la penicilina G benzatínica. En cuanto al recién nacido, a él se le va a dar penicilina G sódica, cada 50.000 unidades, kilogramo dosis, endovenoso cada 12 horas, menos de 7 días, y cada 8 si mayor de 7 días, por un total de 10 días. Entonces tenemos que al recién nacido se le da penicilina G sódica, acuérdense, por 10 días. Pero si hay compromiso neurológico o encuentran BDRL positivo, el tratamiento se va a ampliar hasta 14 días. Entonces, si les mencionan que hay algún compromiso neurológico, el tratamiento ya no sería 10 días para el recién nacido, sino sería 14 días. Después pasamos a lo que es infección por SIDA. En este caso tenemos 3 escenarios. El primer escenario es cuando hay una gestante con VIH diagnosticada durante la atención prenatal o con diagnóstico previo que no ha recibido tratamiento, ¿no? El tratamiento tarda. Entonces, lo que acá se va a indicar es que la madre haga su terapia antirretroviral desde las 12 semanas de gestación. Y durante el manejo del parto se va a indicar lo que es una cesárea electiva. Y si hay una copia viral, carga viral menor de 1000 copias, se puede indicar lo que es un parto vaginal, ¿no? Si hay una dilatación mayor de 4 o hay membranas amnióticas rotas. Y luego ha sido parto vaginal, ¿no? Pero si más de 1000 copias de carga viral, se va a adoptar lo que es el escenario 3.
Bueno, y en el escenario 3 es gestante diagnosticada de VIH durante el trabajo de parto. Ya una vez se denuncia el trabajo de parto, entonces eh, ya una vez que ha nacido el feto, ya debemos dar lo que es el tratamiento antirretroviral para la madre y para el recién nacido, ¿no? En cuanto a la madre, se va a dar el tratamiento según esquema, más silobudina no venoso, y en el recién nacido se va a dar tratamiento con silobudina más lamivudina más nevirapina. ¿Alguna duda, chicos, con lo que es TORCH? Ahora pasamos al síndrome de dificultad respiratoria en lo que son los recién nacidos. Vamos a ver lo que es enfermedad de membrana hialina, aspiración meconial, taquimia transitoria de recién nacido y neumotórax. Vamos a empezar primero con lo que es la enfermedad de membrana hialina. Esta deben acordarse que está relacionado a la prematuridad, que va a ser dada, que va a causar lo que es un déficit de surfactante alveolar. Entonces, si les mencionan en algún caso clínico que el bebé es prematuro, lo primero que deben pensar, si presenta algún síndrome de dificultad respiratoria, es enfermedad de membrana hialina. Prematuro, enfermedad de membrana hialina. Es lo primero que deben pensar. Bueno, ¿y por qué se da este síndrome de dificultad respiratoria? Porque debido a la prematuridad hay una inmadurez pulmonar, lo que va a causar también una disminución de lo que es la síntesis de surfactante, que se acuerdan que es esencial para que el pulmón se extienda, es producido por el neumocito tipo 2. Bueno, si hay disminución de ese surfactante, hay un incremento de la tensión superficial alveolar que puede llegar a causar lo que es atelectasia. Bueno, y esta atelectasia va a causar hipoxemia, hipercapnia, acidosis, va a causar un incremento de la resistencia vascular pulmonar y va a causar al final lo que es enfermedad de membrana hialina, ¿no? ¿Y cuál es la clínica que vamos a encontrar en estos recién nacidos? Vamos a encontrar un colapso alveolar, atelectasia progresiva, acumulación de líquido pulmonar, un quejido expiratorio y un síndrome de dificultad respiratorio increciendo, que va a ir aumentando, ¿no? De 0 a 96 horas de vida. Y para ver la gravedad se utiliza lo que es la escala de Silverman-Anderson, que antes ya la vimos, que va a evaluar lo que es la disociación tóraco-abdominal, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el tejido expiratorio. Y de acuerdo a la suma de estos puntajes vamos a ver el grado de dificultad respiratoria. Acá tenemos más grande la imagen. Entonces, como les decía, va a evaluar lo que es la disociación tóraco-abdominal, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea external, el aleteo nasal y el tejido expiratorio, ¿no? Si es audible o no con el estetoscopio o sin necesidad de estetoscopio. Y de acuerdo al puntaje que nos va a sumar, vamos a ver la gravedad de la dificultad respiratoria. Si es de 1 a 3 es leve, de 4 a 6 moderada y mayor de 7 sería una dificultad respiratoria severa. En cuanto a las pruebas que debemos pedir, esencial una radiografía de tórax, ya que también nos va a ayudar a ver qué tan grave es la dificultad respiratoria. Por ejemplo, si tenemos un estadio 1 o forma leve, vamos a ver menos de 7 espacios intercostales. Podemos ver el broncograma aéreo, pero no es muy visible, es discreto. Y vamos a ver que la transparencia pulmonar va a estar conservada, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, menos de 7 espacios intercostales. Hay broncograma aéreo, no se logra ver muy bien, pero ese debería ser no muy visible, ¿no? Aún permitiendo ver la transparencia de los pulmones del recién nacido. Acá tenemos una forma moderada, estadio 2. Vamos a ver acá una imagen reticulogranular. En cuanto al broncograma aéreo, en este caso va a ser visible.
y puede sobrepasar el borde de la silueta cardíaca. Y bueno, de acuerdo por este broncograma aéreo también vamos a ver que la transparencia pulmonar va a estar disminuida. En caso del estadio 3 o forma más grave, vamos a ver que los nódulos van a tender a confluir más, ¿no? Y el broncograma aéreo va a ser mucho más visible y también la transparencia pulmonar va a ser más disminuida. Después tenemos la forma 4 o forma muy grave. Vamos a ver que acá el pulmón va a haber una opacidad total en la radiografía del tórax. No se va a poder distinguir la silueta cardíaca. Acá no vamos a diferenciar la silueta cardíaca. Se puede observar el broncograma aéreo, como pueden ver acá. Y va a haber una total ausencia de aire pulmonar. Y bueno, si sospechamos de eso, los exámenes que debemos pedir de forma inmediata es el AGA para evaluar la hipoxemia, la hipercapnia y si hay una cirrosis respiratoria. También debemos pedir la glucosa, el calcio y electrolitos. Y bueno, el tratamiento, lo que se va a hacer es una estabilización en sala de partos. Se le puede dar CPAP para menores de 30 semanas, que no requieren intubación para su estabilización. Pero si son mayores de 30 semanas y necesitan ya intubación, ya se le puede hacer una ventilación mecánica, ¿no? Y como mencionamos antes que una de las causas principales es la disminución del surfactante, se le puede dar surfactante natural de rescate, que es el Pueractan, 200 miligramos kilogramos, ¿no? Y importante siempre el soporte ventilatorio. Y bueno, en cuanto a la prevención, como dijimos, está asociado a lo que es la prematurez, cuando es un recién nacido prematuro. Entonces como prevención debemos evitar que nazca este recién nacido prematuro, ¿no? O si ya van a nacer, debemos darle tratamiento preventivo, que son los tocolíticos, que van a impedir que se realicen las contracciones uterinas y evitar que este prematuro nazca, ¿no? O vamos a evitar lo más posible, ¿no? Que vamos a retrasar lo más posible el nacimiento. Y también se le va a dar lo que son corticoides como betametasona o dexametasona para la madurez pulmonar, ¿no? Aumentar la madurez pulmonar. Bueno, en este caso, estos corticoides para aumentar la madurez pulmonar se va a dar de las 24 a 34 semanas. Tenemos la betametasona, que sea 12 microgramos cada 24 horas, 2 dosis, entre 24 horas y 7 días antes del parto. Si se da entre las 24 a 28 semanas, va a reducir la severidad del síndrome de dificultad respiratorio. Y también, si se da de 29 a 34 semanas, va a reducir la incidencia de este síndrome, ¿no? Bueno, se debe posponer lo más posible el parto. Eso se va a dar con los tocolíticos para evitar las contracciones uterinas, para que estos corticoides ejerzan su acción, ¿no? De madurez pulmonar en el feto. Ahora vamos a pasar a otro síndrome, que es el síndrome de aspiración meconial. Bueno, como su nombre lo dice, va a ser dado por una aspiración meconial en el recién nacido, ¿no? Acá lo que vamos a encontrar es que va a haber un pasaje fisiológico del meconio, especialmente se va a dar en los recién nacidos post-término. Entonces, si les mencionan un recién nacido de 41 semanas, post-término, lo primero que pensarían es un síndrome de aspiración meconial, ¿no? Más si les mencionan también que hay un líquido amniótico meconial espeso. Entonces, si te dicen líquido amniótico meconial espeso, post-término, más de 40 semanas, 41 semanas, dijo es síndrome de aspiración meconial. De esos datitos nada más sacan ya las respuestas a los casos clínicos. Otro. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, va a haber un pasaje fisiológico del meconio, ¿no? El ácido va a ser el meconio cuando está en el líquido amniótico, ¿no? También esto se puede dar cuando hay un compromiso fetal. Cuando el feto sufre de hipoxia o hay una compresión del cordón, también va a dar el pasaje del meconio, ¿no? Entonces, una vez que este meconio se produzca ese pasaje de meconio, este se va a liberar al líquido amniótico y va a producir un líquido amniótico teñido de meconio. Esto puede causar una aspiración postparto o un gasto inútero, ¿no?
Bueno, esta aspiración de meconio puede causar lo que es la obstrucción vía aérea periférica, que puede causar lo que es una telectasia, ¿no? Y también, como ya mencionamos antes, que el meconio inactiva lo que es el surfactante, ¿no? Y por eso también da lo que es la telectasia. También puede dar lo que es una neumonitis inflamatoria y química por la reacción del pulmón a lo que es este meconio, y puede causar también una acidosis, hipoxemia e hipercapnia. En cuanto a la clínica, lo que vamos a encontrar es un recién nacido con una piel impregnada de meconio. Va a haber una dificultad respiratoria precoz y una cianosis secundaria a hipertensión pulmonar. También vamos a encontrar síntomas asfícticos, ¿no? La cianosis, entre otros. Y bueno, una vez sospechamos de este síndrome de aspiración meconial, lo que debemos pedir siempre es nuestra radiografía de tórax. Acá lo que vamos a encontrar es una hiperaireación de campos pulmonares, como pueden ver acá. Va a haber condensación alveolar, que va a ser de forma algodonosa y difusa, como pueden ver acá. Ven en forma de algodón, pero bastante difusa. También podemos encontrar un enfisema intersticial pulmonar y también podemos encontrar lo que es un neumotórax, que más adelante vamos a ver la clínica del neumotórax. También podemos encontrar un neumomediastino y un edema pulmonar, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la clínica y el FIO2, la cantidad de oxígeno que van a necesitar, podemos realizar una clasificación. Leve sería cuando hay discreta polimnia, hay hiperinsuflación torácica, ¿no? Pero es leve. Moderada, cuando ya encontramos hipercapnia, vamos a encontrar cianosis, y vamos a encontrar que la necesidad del FIO2 va a ser progresivamente creciente en las primeras 12 a 24 horas, llegando incluso a necesitar ventilación mecánica. Después pasamos a lo que es grave, ¿ya? En este caso ya encontraríamos hipoxemia e hipercapnia que se van a presentar desde el nacimiento, y va a va a necesitar lo que es la ventilación mecánica con FIO2 altos, y también va a necesitar lo que son medidas de soporte cardiovascular. Entonces, si te mencionan que necesita, desde el nacimiento va a necesitar ventilación mecánica, ya dirías que es una ventilación, es un SALAN grave, ¿no? Si dicen que está progresivamente van aumentando el FIO2, por ejemplo, de 24 aumentan a 30 o a 40 en las primeras 12 a 24 horas. Incluso van a necesitar ventilación mecánica, pero ya después sería moderada. Y bueno, en cuanto a la leve, no te mencionan que van a necesitar eso, solo mencionan que va a presentar lo que es polimnia e hiperinsuflación torácica, pero leve. En cuanto al laboratorio, debemos pedir siempre AGA, hemogramas, electrolitos, glicemia, un hemocultivo, también perfil de coagulación, una ecografía cerebral y un ecocardiograma y EKG, ¿no? Para el tratamiento, las medidas generales es la prevención a través del monitoreo fetal en casos de riesgo. Van monitoreando cuántos son la frecuencia cardíaca fetal, las contracciones uterinas antes del parto, ¿no? Sospechan que puede haber asfixia o no está bien el bebé, entonces van monitoreando previos al parto, ¿no? También se debe indicar lo que es una intubación y aspiración endotraqueal en todo recién nacido deprimido, ¿no? Y también debemos buscar que el ambiente sea a una temperatura adecuada, ¿no? Y también se puede indicar lo que es un lavado gástrico con solución salina o agua destilada. Bueno, siempre su soporte hidroelectrolítico, la nutrición y balance hídrico, además de la oxigenoterapia, que es esencial. En algunos casos se puede indicar lo que es la toracotomía de drenaje, y terapia coadjuvante podemos indicar lo que es la nebulizaciones con suero fisiológico y la fisioterapia respiratoria. En algunos casos, si sospechamos que hay alguna neumonía, podemos indicar lo que es un antibiótico. Y también, como ya mencionamos, que el meconio inactiva el surfactante. En estos casos también se le puede dar surfactante, que se da 6 mililitros kilogramo peso, hasta por 2 dosis en un
salam severo, ¿no? Bueno, ahora tenemos lo que es el neumotórax, que este puede ser secundario a un RCP en el recién nacido. Un RCP también puede desencadenar en que es un neumotórax, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es el aumento de la dificultad respiratoria, va a haber una asimetría torácica, no va a haber el murmullo vesicular, no va a pasar en uno de los hemitórax. Podemos encontrar apnea, bradicardia, desplazamiento del choque de punta, alteración de las variables hemodinámicas y va a haber un deterioro agudo, ¿no? Y los tipos que vamos a encontrar es la detección de dificultad respiratoria y el neumomediastino, ¿no? En cuanto al tratamiento, se va a indicar lo que es un drenaje torácico y un neumotórax de atención, lo que se indica es una toracocentesis, ¿no? El objetivo del drenaje es retirar el aire y líquido tan pronto sea posible y prevenir que el aire o líquido que ya drenado no pueda volver al espacio pleural. Y debemos buscar restablecer la presión negativa en el espacio pleural hasta la reexpansión del pulmón. Entonces encontramos una dificultad respiratoria aguda. De un momento a otro mencionan que hay dificultad respiratoria, ya sea después de un RCP neonatal, más aún si nos mencionan ausencia de murmullo vesicular, que el murmullo vesicular no pasa, o asimetría torácica, lo primero que pensaríamos es un neumotórax. Después tenemos la taquimia transitoria de recién nacido, que como su nombre lo dice, es una taquimia que va a ser transitoria, menos de 72 horas, que se va a dar en el recién nacido. Está causado por distensión del espacio intersticial por líquido pulmonar, que va a ser dado por una inmadurez leve del sistema surfactante. También está asociado a lo que son partos por cesárea, ¿no? Entonces, acuérdense, partos por cesárea, menos 72 horas, taquimia transitoria de recién nacido. En cuanto a la clínica, vamos a ver que hay taquimia de 70 a 90 respiraciones por minuto, va a haber una retracción intercostal leve y no suelen requerir oxígeno suplementario. Como ya mencionamos, va a ser menos de 72 horas, menos de 3 días, y vamos a encontrar lo que es el pulmón húmedo, ¿no? Porque no se ha terminado de absorber el líquido que normalmente se encontrará en el pulmón. ¿Se acuerdan que vimos la adaptación pulmonar al inicio de la neonatología? Que al inicio del pulmón está lleno de aire, lleno de líquido, por el líquido amniótico, pero una vez nace, este líquido amniótico va a ser absorbido a nivel de las acopolinas 5 y va a permitir que el pulmón se pueda expandir adecuadamente. Pero si no termina de absorberse el líquido en el pulmón, vamos a encontrar lo que es un pulmón húmedo que va a causar esta taquimia transitoria de recién nacido, ya que el pulmón se va a demorar un poco más en absorber este líquido, pero sí lo va a terminar de absorber, que como mencionan acá es menos 72 horas. Para el diagnóstico se utilizan criterios clínicos y radiológicos. Entre los clínicos tenemos que el recién nacido va a presentar taquimia y requerimientos bajos de oxígeno, ¿no? Que usualmente no suele necesitar oxígeno, pero a veces se les suele dar, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a los criterios radiológicos, va a haber un refuerzo de la trama broncovascular iliar alrededor del ilio. Va a ver que la trama broncovascular va a estar un poco aumentada. Va a haber presencia de líquido pleural. Como pueden ver acá, el ángulo costo diafragmático está un poco borrado, pero no mucho. Puede haber derrame en las fisuras y una hiperinsuflación. Bueno, y en cuanto al tratamiento, se le va a dar asistencia respiratoria adecuada, ¿no? De acuerdo a su saturación de oxígeno, vamos a ver si va a necesitar oxígeno o no, y de acuerdo a eso también ver qué más asistencia de oxigenación le vamos a dar, ¿no? Sería un CPAP, una cánula binasal, pero acá generalmente
Como es leve, solo se van a necesitar máximo una cánula binasal, ¿no? Después vamos a ver lo que es problemas. ¿Alguna duda de este tema, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Qué fue lo que había dicho que era para retardar las contracciones? Ah, los tocolíticos. Por ejemplo, si tenemos un riesgo de que un feto nazca prematuro, o hay una amenaza de riesgo de nacimiento prematuro, hay un esquema que van a seguir, que se le tiene que dar a este recién nacido, a esta madre, se le va a tener que dar tocolíticos para evitar las contracciones uterinas. También se le tiene que dar corticoides, como la dexametasona, de preferencia, y la betametasona, que estos son indicados para dar lo que es la maduración pulmonar. Van a ayudar a que el feto tenga una maduración antes que nazca prematuro y el mayor riesgo de nacer prematuro dan suficiente surfactante. Estos corticoides van a evitar eso, ¿no? También hay otro esquema también para dar los prematuros. Tiene que evitar tiene que darle para protección del sistema nervioso central, entre otros, ¿no? Pero acá en neonato se van a acordarse fácilmente solo sobre los corticoides que se van a dar para la maduración pulmonar, que son la dexametasona y la betametasona. Y también los tocolíticos, ¿no? Pero no los menciona mucho. Yo no creo que les pregunten eso. Solo para que lo tengan en cuenta porque el próximo ciclo lo van a ver. ¿Alguna otra duda, chicos? Eh, entonces pasamos al otro tema, que es el problemas respiratorios frecuentes en el recién nacido, que es lo que vamos a tener, la apnea neonatal. Esto es cuando hay una apnea mayor de 20 segundos y los factores de riesgo que vamos a encontrar para que se presenten es una temperatura ambiental elevada, que el recién nacido se encuentra en decúbito supino, un cuello flexionado y una asfixia previa. Después tenemos que lo podemos dividir en tipos. Tenemos una apnea central, una apnea obstructiva y una apnea mixta. En la apnea central va a ser dado por inmadurez de los centros de control de la respiración del bulbo raquídeo. Por su nombre es una apnea central a nivel del sistema nervioso central. Y como sabemos, el que se encarga de la respiración es el bulbo raquídeo, ¿no? El control, los centros de control de respiración que se encuentran en el bulbo raquídeo. Y esto va a causar una ausencia de flujo en la vía aérea y movimientos respiratorios. Después tenemos una apnea obstructiva, ¿no? Como su nombre lo dice, va a haber una obstrucción de los tejidos blandos hipofaringeos, ya sea por flexión del cuello, oclusión nasal o cierre de la laringe. Acá lo que vamos a encontrar es ausencia de flujo en vía aérea con contracción de los músculos respiratorios. Y bueno, tenemos el último, que es la apnea mixta, ¿no? Que como su nombre lo dice, va a ser una combinación de los dos que mencioné antes. Va a haber un esfuerzo respiratorio aumentado por obstrucción seguido de una pausa respiratoria de origen central, ¿no? Va a iniciar como una apnea obstructiva, pero va a terminar como una apnea central. Y bueno, en cuanto a esto, debemos hacer un diagnóstico diferencial con infecciones, alteraciones respiratorias, anormalidades estructurales de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea, enterocolitis necrotizante y alteraciones metabólicas. Bueno, en cuanto para el tratamiento, se le va a dar soporte ventilatorio con CPAP, también metilxantinas y también se va a indicar lo que es cafeína. Eso es todo acerca de lo que es la parte respiratoria, ¿no? Entonces, si les mencionan apnea mayor de 20 segundos, que asociado a un cuadro de asfixia previa, o si se encontraba en decúbito supino, cuello flexionado, estarían pensando en una apnea de recién nacido. El tratamiento sería CPAP, metilxantinas y cafeína, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de hematología del recién nacido.
Bueno, vamos a empezar primero con lo que es la anemia hemolítica de recién nacido. Hay diversas causas para esto, pero una de las principales es por incompatibilidad y se va a sospechar cuando la ictericia comienza el primer día. Bueno, y por esta incompatibilidad tenemos de dos tipos, de grupo y de factor, o sea, de RH. En cuanto de grupo, es la más frecuente de todas las incompatibilidades. Se va a dar cuando la madre es O y el recién nacido es A o B. Entonces, tenemos una madre O, tenemos que ver si el recién nacido es A o B, porque en caso de que este recién nacido sea del grupo A o B, hay un riesgo de incompatibilidad. Pero en estos casos no debemos preocuparnos tanto, ya que la clínica no es muy grave, ¿no? Isoinmunización no va a requerir. En cuanto a la clínica, podemos encontrar lo que es anemia e ictericia, ¿no? Se va a presentar en el primer día. Para el tratamiento se va a indicar lo que es la fototerapia y la exsanguinotransfusión de acuerdo a los niveles de bilirrubina indirecta. Y esto del tratamiento lo vamos a ver más específico en la siguiente semana, que vamos a ver el tema de ictericia. Y vamos a ver que hay curvas que nos van a indicar cuándo hacer la fototerapia o cuándo hacer esa transfusión. Esa transfusión total dependiendo de los niveles de bilirruina y las semanas que tenga de recién nacido, ¿no? Y acuérdense siempre, si la madre es O, debemos estar atentos porque si el recién nacido es A o B, puede presentar este tipo de ictericia, ¿no? De anemia hemolítica. Después tenemos otro tipo de anemia hemolítica de recién nacido que es por factor, la del RH. Esta es la más grave comparándola con incompatibilidad de grupo, ¿no? La de RH es más grave, debemos estar más atentos. También el manejo, se pasa a repetir. Bueno. Acá en este caso se presentaría esta incompatibilidad de factor si la madre es RH negativo y el recién nacido es RH positivo. Bueno, acá sospecharíamos de un recién nacido RH positivo cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, ¿no? Entonces, si el padre es RH positivo, hay opción de que el recién nacido sea un RH positivo. Entonces debemos ser atentos y revisar lo que son las pruebas de Coombs, que en caso de la madre sería indirecto. Si sospechamos que puede haber una incompatibilidad de factor, lo que se le va a pedir a la madre es una prueba de Coombs indirecta. A la madre se le va a hacer la prueba de Coombs indirecta y al recién nacido se le va a hacer la prueba de Coombs directa. Bueno, y si este sale positivo, se debe realizar lo que es la isoinmunización. Esto sí requiere, ¿no? Porque a la primera exposición de sangre de una madre RH negativo con del recién nacido RH positivo, no pasa nada. Aún no se han formado los anticuerpos. Pero si la madre ya presentó un embarazo previo, o sea, si es el segundo hijo, o si hubo un aborto o un embarazo ectópico previo, o una transfusión o mola, entonces los anticuerpos ya se han formado porque ya hubo una exposición previa, ¿no? En caso que sí tengamos esto, va a requerir la isoinmunización con inmunoglobulina D. Porque si no se realiza esta inmunización, si ya hay anticuerpos, entonces va a haber un alto grado de lo que es un aborto, ¿no? Entonces ya, una vez nace el bebé, lo que puede presentar son en la clínica, tenemos anemia y ictericia. Y bueno, el manejo va a ser fototerapia, transfusión total, dependiendo de los valores de la bilirrubina y las semanas de recién nacido, ¿no? ¿Alguna duda acá, chicos? Mm, no, acá acuérdense siempre de los... más preguntan de RH.
de factor. Acá, recuérdense que la madre es RH negativo y el recién nacido es RH positivo. La prueba que se hace es CUMS indirecto a la madre y si verían al recién nacido es CUMS directo. Después, una de las complicaciones que puede causar el aumento de la bilirrubina es el kernicterus. Esta es una encefalopatía por bilirrubinas, que es un síndrome neurológico que resulta del depósito de bilirrubina indirecta o la bilirrubina no conjugada en el sistema nervioso central del recién nacido, especialmente en los ganglios basales y núcleos del tallo central. Entonces, la bilirrubina indirecta se va a depositar en lo que son ganglios basales y núcleos del tallo cerebral, ¿no? Y va a causar afectación del sistema nervioso central. La causa es multifactorial y puede estar relacionada a lo que es niveles elevados de bilirrubina no conjugada libre, cantidad de bilirrubina que se une a la albúmina, alteración de la barrera hematoencefálica y otras enfermedades y susceptibilidad neuronal. En cuanto a los factores de riesgo que vamos a encontrar acá, un alto factor de riesgo es ictericia precoz, que se va a presentar en las primeras 24 horas de vida. Hay una enfermedad hemolítica, como las que ya vimos, de grupo o factor, principalmente de factor. Hay prematuridad, hay asfixia, albúmina menor de 3 gramos por decilitro, letargia, fiebre, sepsis, acidosis. También si hay un hermano que recibió luminoterapia, es un alto factor de riesgo, ya que nos indica que hubo una después también otro factor de riesgo, hijo de madre diabética y sexo masculino. En cuanto de bajo riesgo, es mayor de 41 semanas recién nacido, presentó alimentación láctea y de raza negra. Después tenemos que tener en cuenta que hay formas clínicas. Hay forma aguda y una forma crónica. En cuanto a la forma aguda, se va a dividir en fases. La primera fase se va a dar en los 2 primeros días, que lo que vamos a encontrar en este neonato es por succión, hipotonía y letargia, alteración del estado de conciencia y convulsiones. En la fase 2, que sería en la primera mitad de la semana, vamos a encontrar lo que es hipertonía de los músculos extensores, opistótonos, estupor, irritabilidad y hipertermia. En la fase 3, que se va a dar después de la primera semana, vamos a encontrar hipertonía, convulsiones, fiebre, apnea, coma y hasta muerte. Después tenemos la forma crónica, ¿no? Que se va desde los primeros meses hasta el año de edad. Lo que vamos a encontrar en estos niños es retardo de desarrollo psicomotor, hipotonía con hiperreflexia musculotendinosa, oftalmoplegia, como pueden ver acá. También podemos encontrar movimientos curvatatóxicos distales. Vamos a ver ojos en sol poniente, como pueden ver en esta imagen. También va a haber temblores distales, distonía y balismos y también una sordera neurosensorial. Bueno, el tratamiento que se indica para el kernicterus es una exsanguinotransfusión, porque como está asociado a niveles muy altos de bilirrubina indirecta, no va a ser suficiente la luminoterapia, sino que van a necesitar una exsanguinotransfusión. Después tenemos lo que son la hemorragia de recién nacido. Esta se da cuando la hemoglobina está menor de 2 desviaciones estándar, menos de 15 gramos por decilitro o menor de 45% del hematocrito, ¿no? Y tener en cuenta que a menor edad de recién nacido, el tiempo de vida media de los hematíes disminuye. Por ejemplo, tenemos que el tiempo de vida media de los glóbulos rojos en un recién nacido a término es de 60 a 90 días, pero en un pretérmino es de 40 a 60 días. Por eso, en los
recién nacidos pretérminos hay mayor riesgo de lo que es la anemia. Bueno, la anemia está asociada a múltiples factores, ¿no? Puede ser de tipo hemorrágica, por hemólisis, por defectos en la producción de glóbulos rojos y también iatrogénica, ¿no? Y acá pueden ver todas las causas. Entre las hemorrágicas tenemos las causas obstétricas como un desprendimiento prematuro de membrana, malformaciones de placentas, también una hemorragia en el periodo fetal, también hemólisis, como ya mencionamos, del grupo factor, por incompatibilidad del grupo factor. También puede estar asociado a que son trastornos hereditarios de los glóbulos rojos, como defectos estructurales de su membrana. También está asociado a lo que es defectos en la producción de glóbulos rojos, por infecciones, drogas maternas, leucemia congénita. Y iatrogénica por extracción múltiple o procedimientos que pudieron causar esta anemia, ¿no? Acá la duda es cuándo se debe transfundir este recién nacido, ¿no? Se debe transfundir, bueno, acá vemos los casos que se debe transfundir. Por ejemplo, si tenemos un hematocrito menor de 20 y una hemoglobina menor de 6, se debe transfundir en recién nacidos asintomáticos, pero con reticulocitos menores de 100.000. También se debe transfundir en anemia hemolítica post-inmunizada, pero que se encuentra asintomática. Después tenemos si un hematocrito se presenta menor de 30, con una hemoglobina menor de 9, y el niño recién nacido está recibiendo oxígeno con un FiO2 menor de 35 o un FiO2 menor de 30, pero menos de 24 horas de vida o menos de 72 horas de vida en 100 gramos y pesa menos de 100 gramos, ¿no? También si presenta crisis de taquimia, crisis de apnea o taquicardia mayor de 180 y hay un incremento de peso menor de 10 gramos al día, se opta por transfundir en casos que haya un hematocrito menor del 30%. Si hay un hematocrito menor de 35 con una hemoglobina menor de 11, se transfunde cuando hay un FIO mayor al 35%, o si es menor al 35%, pero tiene menos de 24 horas de vida o menos de 72 horas de vida y pesa menos de 1 kilo. También se le transfunde si encontramos que el CPAP se le está dando CPAP de 6 a 8 centímetros de agua. ¿Cuánto se le va a transfundir? Lo indicado es que se le transfunda un paquete globular 10 a 20 cc kilogramo dosis. Después vamos a ver lo que es la policitemia. Esto es cuando, la definición de esto es cuando hay un hematocrito mayor de 65% o una hemoglobina mayor de 22 gramos por decilitro. En cuanto a la etiología, puede ser activa cuando el neonato aumenta su eritropoyesis fetal, ya sea por insuficiencia placentaria, una hipertensión materna o preeclampsia de la madre, trastornos cardiovasculares o trastornos pulmonares. Y pasiva por transfusión de glóbulos rojos por placenta o gemelo, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo que existen para la policitemia, está pequeño para la edad gestacional, restricción del crecimiento intrauterino, mamá con hipertensión arterial, diabetes mellitus o tabaquismo, si son gemelos, una gestación múltiple, asfixia, síndrome de Down y parto domiciliario. En la clínica que vamos a encontrar, la mayoría de estos neonatos van a ser asintomáticos, pero también podemos encontrar que sea rubicundo, con la cara rojita. También podemos encontrar trastornos del sensorio como letargia, irritabilidad, signos de dificultad respiratoria, alteración de frecuencia cardíaca, convulsiones, puede disminuir la succión del neonato, puede haber hipotonía, temblores, hipoxia y cianosis periférica. Bueno, y en cuanto al tratamiento, va a depender del nivel de hematocrito y la clínica. Tenemos 3 escenarios. Si el hematocrito es mayor de 65, pero menor del 70%, más es asintomático, solo se lo va a observar y se va a realizar un control.
pero sí encontramos que tenemos la misma cantidad de hematocrito, de entre 65 y 70, pero ya presenta síntomas, es sintomático. Lo que se va a indicar es una exsanguinotransfusión parcial. Se va a indicar por hemodilución, saco, saca sangre y se pone cloruro de sodio. Hay una fórmula para realizar eso, pero eh, eso ya lo ven en su teoría, ¿no? Además, no lo utilizan mucho. Nosotros no lo vamos a utilizar. Tampoco preguntan. Solo acuérdense que los niveles de hematocrito y si son sintomáticos o asintomáticos. Asintomático, observación y control. Pero si ya presenta síntomas, ya se va a indicar la exsanguinotransfusión parcial por hemodilución, que consta de que se va a sacar sangre y se va a poner cloruro de sodio, ¿no? Para realizar esta hemodilución. Y bueno, y si el hematocrito es mayor de 70, no importa si es asintomático o asintomático, se le va a realizar la exsanguinotransfusión parcial sí o sí. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda?